Conceptos de función. En cada situación donde hay dos variables x y y, identifica en las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. En el literal A tenemos, cuando la estatura de una persona es x centímetros, su peso es y kilogramos. En este caso, el valor del peso y kilogramos no se puede conocer, aunque se conozca o se determine un valor para la estatura de la persona en centímetros. Es decir, aunque la persona mida 150 centímetros, eso no nos permite conocer su peso en kilogramos. En el caso del literal B, cuando la edad de una persona es X años, su estatura es Y centímetros. En este caso, tampoco podemos conocer la estatura de la persona si conocemos su edad, porque aunque la persona tuviera 13 años, eso no define cuál será su estatura. En el literal C tenemos, cuando un vehículo recorre una velocidad de 40 km por hora durante X horas, la distancia recorrida es Y kilómetros. En este caso, sí es posible conocer la distancia recorrida por el vehículo que va a 40 kilómetros por hora, ya que, por ejemplo, si el vehículo recorre una hora, habrá avanzado 40 kilómetros. Si el vehículo se mantiene a esa velocidad 2 horas, la distancia recorrida será 80 kilómetros. Y así vemos que es posible conocer la distancia recorrida si el vehículo se mantiene a esa velocidad una cantidad X de horas. En el caso del literal D, cuando se vierten X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es Y kilogramos. En este caso, también es posible conocer el peso total de la cubeta si conocemos cuántos litros de agua se vierten. Así, por ejemplo, si se vierte 1 litro, que equivale a 1 kilogramo su peso, ya que estamos hablando del agua, entonces la cubeta que pesa 0.75 kilogramos y el agua que pesa 1 kilogramo, pesan en total 1,75. Y si se han vertido 2 litros, pesaría 2,75, 3 litros 3,75 y así. Si conocemos cuántos litros de agua se vierten, es posible conocer el peso total de la cubeta. Y en el caso del literal E, cuando un rectángulo tiene 24 centímetros de área, la base mide X centímetros y la altura mide Y centímetros. En este caso, también es posible conocer la altura para un valor determinado y conocido de la base, ya que el área se calcula base por altura y si hacemos el despeje de la altura, tenemos que el área es igual o el área entre la base es igual a la altura. Y como sabemos que el área es igual a 24 centímetros cuadrados, entonces la altura la vamos a poder encontrar dividiendo 24 entre la base, un valor X. Así que si conocemos X, es posible conocer la altura. Así, por ejemplo, si la base mide 1 centímetro, la altura mide 24 entre 1, que es 24. Si la base mide 2, la altura Y mide 24 entre 2, que es 12. Si mide 3, la base, la altura mide 8, y así sucesivamente. Es posible conocer la altura del rectángulo si conocemos la base. ¿Qué podemos decir
de todo esto? Que cuando dos variables X y Y, de estas tenemos que el valor que toma la variable X determina un único valor de Y, entonces se dice que Y es función de X. Estas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder identificar cuando una variable Y es función de una variable X. Tenemos que tener presente que la variable X toma un valor determinado y es posible, conociendo el valor de X, conocer el valor de Y. Es decir, que cuando X toma un valor determinado, o sea, cuando nosotros conocemos X, podemos conocer Y. Y además, tenemos que tener en cuenta también que el valor de Y debe de ser único. Y eso pudimos verlo, ya que, por ejemplo, si en el caso de el área, observamos que cuando X toma 2 centímetros, la altura Y toma 12 centímetros. Vemos que no es posible, por ejemplo, que X tome 2 centímetros y que Y al mismo tiempo tome dos valores, como por ejemplo 12 en este caso y otro valor 15. Es decir, no es posible que tengamos dos rectángulos que tengan la misma base, la misma área, pero su altura sea distinta. Eso no es posible. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando decimos que Y es función de X, eso es porque podemos conocer el valor de Y si conocemos el valor de X, un valor determinado de X. Y este debe de ser único. Los ejercicios propuestos son identificar aquellas situaciones en las que la variable Y es función de X. Vamos a hacer lectura de ellas y vamos a identificar aquellas que permiten, si conocemos un valor de X, determinar su correspondiente valor de Y, haciendo el análisis así como hicimos en los literales anteriores. Eso es en el caso del número 1. Y en el número 2, tenemos que redactar tres situaciones que involucren las variables X y Y, donde Y sea función de X. Tenemos que variables como peso, cantidad de objetos, tiempo, velocidad, distancia, cantidad de agua en un recipiente, etcétera, son situaciones comunes para relacionar variables. En el caso del número 1, también tenemos que recordar que podemos elaborar tablas que nos permitan encontrar el valor de Y cuando asignemos un valor determinado a X.